Cuando uno empieza a poner implantes o va a empezar a poner implantes, la verdad es que puede estar muy perdido. Obviamente yo lo sé porque yo también estuve en mi primer momento para empezar a poner implantes. De esto ya hace casi 15 años. Aún así, estudiando el máster y todas las formaciones que he ido haciendo, durante todo este tiempo la implantología ha cambiado mucho. Y a día de hoy se puede decir que es, o yo la puedo considerar mucho más simple de lo que en su momento podría ser. ¿Por qué? Porque también la entiendo de una manera simple y por eso te la quiero explicar de una manera simple. Así que si estás pensando en empezar a poner implantes o ya pones implantes y quieres saber una manera simple para poder hacerlo, te aconsejo que te quedes. Porque seguramente te va a ayudar este vídeo y seguramente te va a servir más de lo que puedes pensar. Vamos allá. La implantología puede ser, al igual que cualquier otra disciplina en el mundo, tan simple como te la expliquen de simple, o tan compleja como de compleja te la expliquen. Entonces yo voy a explicártelo simple. Y para poder entender la implantología de una manera simple, hay que entender, o hay que ver, hay que comprender, hay que conocer que tiene tres pasos clave. 3 pasos clave. Por supuesto, la finalidad de la implantología es ayudar a los pacientes a recuperar los 3 pilares básicos, como yo siempre digo: la salud, la función y la estética, ¿de acuerdo? Eso va a ser clave, ¿vale? Pero esos 3 pilares, o esas 3 claves, vamos a llamarlas, esas 3 claves, son las que yo, tras más de 10.000 implantes colocados, tras más de casi 15 años colocando implantes, tras mucho aprendizaje, desaprendizaje, reaprendizaje, tras mucho soltar el ego de que yo ya sabía suficiente y no podía aprender más, tras muchos fracasos, tras muchos errores, tras muchos problemas, tras muchas frustraciones, tras muchas cosas que espero, si con este vídeo a ti te ayudan y no las vives o no te suceden, pues para mí habrá sido muy satisfactorio este rato. Esas 3 claves, lo primero es, la primera clave de esas 3, ¿de acuerdo?, va a ser entender la implantología desde la biología. Eso es clave, ¿de acuerdo? Eso es clave. Podríamos decir que eso es lo que engloba a estas 3 claves. Entender la implantología desde la biología. ¿Por qué? Porque de esas 3 claves, una es la elección del sistema de implantes. La segunda es el posicionamiento de ese tipo de implante. Y el tercero es el tipo de prótesis. Son claves. Esos 3 son los 3 puntos en los que yo baso a día de hoy mi implantología diaria. El año pasado, estamos ahora mismo en el 18 de enero, creo que hoy, de 2025. El año pasado puse 1.300 y muy largo, casi 1.400 implantes. Y desde el primero hasta el casi 1.400, hasta el último, la metodología, el paso a paso siempre es el mismo. Entonces, para entender la implantología desde la biología, hay que tener en cuenta que el sistema de implantes, clave número 1, que el sistema de implantes la respete. Que el sistema de implantes respete esa biología. A día de hoy, no solo por la evidencia práctica, sino también por la evidencia científica, está avalado y comprobado que los sistemas de implantes con conexiones cónicas, que entre sus paredes son menores de aproximadamente 14-12 grados, es decir, con un disparalelismo inferior, lo ideal es una pared de 11, 10 grados, 9 grados, es una de las conexiones más estables que hay, ¿vale? Es una de las conexiones más estables que hay y que evita los micromovimientos. Eso, para empezar, es un punto clave. Es decir, utilizar sistemas de implantes con conexiones cónicas de aproximadamente entre 9 y 11 grados de disparalelismo para poder tener una estabilidad
y una buena transmisión de fuerza entre la prótesis y el implante. Además de eso, ese sistema de implantes debe empezar a rehabilitarse con la utilización de pilares intermedios macizos, ¿vale? Son pilares intermedios que van roscados sobre el implante. No tienen tornillo pasante porque ahí hay una filtración bacteriana, hay un gap. Y además la fricción que ejerce sobre el implante es vertical y no es rotacional. La clave aquí está que al apretar a torque, a poder ser el día de la cirugía, ese pilar intermedio macizo sobre el implante, se va a producir una estabilidad del coágulo por encima del cuello del implante. Se va a producir una conexión íntima entre la futura prótesis y el implante. Y se va a minimizar la filtración bacteriana. ¿De acuerdo? Esa es una de las principales causas de pérdida marginal crestal, de contaminación, de inflamación perimplantaria, de mucositis, de perimplantitis, etc. ¿Vale? ¿Por qué es tan importante que además sea el día de la cirugía? Porque el tejido blando va a estabilizarse sobre el cuello del implante, va a adherirse al pilar intermedio macizo de titanio. Y lo que va a hacer ahí es un sellado biológico. Ahora vamos a enlazar con la clave número 2, porque si este sistema o un sistema así no se utiliza de la manera correcta, también va a dar problemas. Habíamos dicho que la clave número 2 es el posicionamiento. ¿De acuerdo? El posicionamiento visto desde una visión biológica. ¿De acuerdo? Desde un enfoque biológico. Entonces, esos implantes con conexiones cónicas, tratados hasta el cuello del implante con reducción de plataforma, sobre los cuales se coloca pilar intermedio macizo, sea múltiple o unitaria las rehabilitaciones, deben colocarse al menos 2 milímetros subcrestales, es decir, por debajo de la cresta ósea en el momento del fresado y de la colocación de los implantes. ¿Qué es lo que favorece, ¿no? ¿Qué es lo que produce esa colocación subcrestal? Pues lo primero que produce es que al colocar subcrestales implantes no haya tensión en la zona cortical, ¿de acuerdo? No haya tensión superficial en la zona cortical, lo cual está demostrado que puede ser una de las causas de pérdida marginal crestal al ser ese hueso más, al estar ese hueso poco vascularizado, ¿vale? Al sumergir ese implante al menos 2, recomendable 3 milímetros por debajo de la cresta ósea, es decir, subcrestales, estamos hablando de hueso maduro, ¿vale? Estamos hablando de implantes ya en hueso cicatrizado, y la colocación de un pilar intermedio macizo ese mismo día de la cirugía, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Pues que entre la discrepancia de diámetro del implante, que tiene reducción de plataforma, y el diámetro del cuello del pilar, lo que haya es un hueco, ¿vale? Haya un gap. Que lo que va a producirse ahí es una estabilización del coágulo a la hora del fresado. Por eso no es igual, ni tiene el mismo resultado colocar el pilar el día de la colocación del implante que posteriormente. ¿Por qué? Porque ya no existe, ya no está ese sangrado, ya no está esa herida recién hecha. Entonces el sellado no va a ser igual. Por eso es de suma importancia colocar el pilar. Y aquí una pregunta que muchos alumnos me consultan a veces, que mucha gente me pregunta, y es: Pepe, ¿y si el implante no queda con suficiente torque en el hueso para poder darle torque a ese pilar y apretarlo sobre el implante, qué hacemos? Digo, pues coloca el pilar, el cual debe tener una altura igual a la profundidad que sumerge el implante, es decir, si sumerge el implante 3 milímetros, coloca un pilar de 3 milímetros, así lo estandarizas todo, ¿vale? La clave es que la plataforma del pilar quede justo por encima de la cresta. Es decir,
la cresta justo por encima de la plataforma del pilar, que es donde va a ir asentada la prótesis, ¿de acuerdo? Pues si ese implante no queda con suficiente torque de inserción con estabilidad primaria para que se apriete ese pilar, vamos a suponer un ejemplo en Galimplant, ¿de acuerdo? Que es la marca con la que yo trabajo, con la que yo resuelvo todos mis casos. El pilar sobre el implante, el pilar recto estético, que es el pilar intermedio macizo, sobre el implante va a 35 newtons, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice el fabricante. Entonces, si el implante, no queda a 35 newtons de estabilidad primaria, cuando tú vas a apretar el pilar, obviamente va a rotar el implante. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Parar, no intentar quitarlo porque vas a sacar ya el implante entero, dejarlo sin tapa de cierre o sin tapón de cicatrización ese pilar y suturar tu colgajito que haya abierto y en la historia clínica apuntas. Dar torque al pilar antes de tomar registros para prótesis. Y ese día, antes de tomar registros para prótesis, pones tu carraca, estará a 35 newtons y aprietas el pilar. Y ese implante que ya está integrado estará inmóvil, obviamente, y ese pilar se va a poder apretar. Ahí está esa clave. No se va el resfriado de la Navidad, todavía no se va. ¿Por qué es tan importante, estábamos diciendo, en la colocación el día de la cirugía? Porque lo que hace es estabilizar el coágulo. ¿Estabilizar el coágulo para qué? Para que haya un crecimiento, lo primero, un crecimiento óseo, haya un sellado óseo por encima del cuello del implante, el cual está tratado, ¿vale? Está tratado para poder producir eso. No todos los cuellos de los implantes están diseñados para poder conseguir esos resultados. Lo primero que hay es un crecimiento óseo por encima del cuello del implante. Y por encima, lo que va a haber adhiriéndose al cuello del pilar recto estético, en este caso de Galimplant, al pilar intermedio macizo, es tejido blando, el cual, a través de los hemidesmosomas del tejido conectivo, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer es sellarse, adherirse al pilar intermedio. Por tanto, además, al sumergir el implante, vas a elongar la porción o el grosor de tejido conectivo denso, del tejido conectivo profundo, que es el que realmente tiene esa capacidad de sellado a través de los hemidesmosomas, porque por encima está el epitelio y por encima ya el surco. Y el epitelio no se va a adherir porque es epitelio, no es conectivo, ¿vale? Entonces, al sumergir el implante, estamos elongando, si colocamos ese día el pilar intermedio macizo, esa porción. Por tanto, vamos a tener más cantidad de tejido blando encima de nuestro implante, produciendo un sellado biológico, el cual va a proteger de la filtración bacteriana desde el minuto 1. ¿Vale? Por eso es la suma importancia de colocar el pilar el día de la cirugía. Bien, ya tenemos las dos claves. Primero, el sistema de implante y segundo, el posicionamiento de ese implante. ¿Vale? Aquí algo importante que muchas veces se me pregunta, ¿no? Y por eso es tan simple. Si cuando uno está fresando y la cresta no es cuadrada y uno empieza a fresar y empieza a haber una dehiscencia, es decir, una pérdida de anchura en la cortical vestibular, en la zona crestal, cuando uno empieza a sumergir el implante, lo que tiene que hacer es, si ve que esa dehiscencia va a quedarse parte del implante descubierto, lo que puede hacer es sumergirlo 1 milímetro, 1,5 milímetros o 2 milímetros más. De lo cual pasaremos de 2 milímetros a lo mejor a 3 o 4 de profundidad. No hay ningún tipo de problema porque tenemos suficiente altura de pilares intermedios para poder sacar la plataforma fuera. En esos casos, a veces es recomendable sobrecontornear o corregir esa leve dehiscencia con un biomaterial. A mí me gusta mucho y siempre que está dentro de marco óseo es prácticamente el único que utilizo, el GTO de osteógeno. Para mí es uno de los mejores biomateriales o más polivalentes que hay en mi día a día, ¿vale? Siempre y cuando con
indicaciones. No vale para senos, no vale para verticales, no vale para horizontales fuera de marco, etcétera, ¿vale? Esas son, podríamos decir, las 3 indicaciones que el GTO no vale. Bien, ese tip es importante. ¿Por qué? Porque el de sumergir más el implante, porque con un sistema convencional, ante una situación que es muy simple resolver, como sería esta que te he contado, con un sistema convencional donde debemos dejar el implante justa, crestal, tendríamos que hacer una regeneración bastante más compleja. En cambio, en estas situaciones se simplifica tan sumamente que es abrir una jeringa, colocar el biomaterial, compactar un poquito con los dedos, darle forma y echar tus 2 puntitos o tus 3 puntitos para cerrar el colgajo. Es sumamente simple. Y la tercera clave: no hay implantes sin prótesis, obviamente. Si a un implante no lo rehabilitas, lo que estás haciendo es que el paciente se está poniendo un piercing muy caro. Y no es el caso. ¿Por qué? Porque hay que rehabilitar salud, función, que viene ahora, y estética, que viene ahora también. La tercera clave: rehabilita función y estética. Las 2 primeras rehabilitan salud, obviamente, y previenen de complicaciones perimplantarias. La tercera clave, que es la prótesis, es la que da la función y estética. Esa clave, la prótesis, debe ser una prótesis cemento atornillada. Una prótesis de circonio cemento atornillada, diseñada de manera digital. A día de hoy no hay nada más preciso y reproducible que una prótesis diseñada digitalmente. ¿Por qué? Porque uno puede, con el toque de un clic del ratón, añadir o quitar grosores, dar oclusión, ajustar puntos de contacto, ajustar presiones gingivales de micras en micras. Y eso es lo importante. Obviamente, saber darle también el diseño correspondiente a la prótesis, el cual nosotros tenemos que saber para poder guiar al protésico. ¿Por qué? Porque nosotros debemos saber lo que el protésico tiene que hacer. No todo vale y no tenemos que poner lo que sí o sí nos manda el protésico. Si nos damos cuenta que nuestro protésico no hay que estar indicándole o dándole correcciones de manera habitual, probablemente tengamos que cambiar de protésico. Pero bueno, eso va en la opinión de cada uno. Esa prótesis debe ser de circonio monolítico. A mí no me gusta hacerle retracciones vestibulares para montar cerámica, porque considero que a día de hoy la estética que se puede conseguir en una rehabilitación estándar, en una persona con unas exigencias estéticas normales, estándar, son muy buenas sin necesidad de hacer un cutback vestibular, montar porcelana, lo que va a complicar, lo que va a hacer que haya más posibles fracturas de cerámica y por tanto más complicaciones, ¿vale? Entonces, una prótesis de circonio monolítico. Hay circonios muy buenos, con mucha estética, mucha resistencia, translucidez, degradado. Hay muchísimo circonio a día de hoy, al cual se le cementa una interfase de titanio, una interfase del propio sistema de implantes. No mezcléis sistemas, no hagáis cosas con clónicos, no os complicáis la vida. No son iguales aunque digan que sí. Cada sistema tiene sus métricas y esos planos de fabricación no los tienen las empresas clónicas. Lo que hacen es medir con un aparato de medición específico las piezas y las fabrican según esa medición, pero no tienen las métricas exactas, no las tienen. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que si utilizamos clónicos, lo que vamos a tener son problemas, ¿vale? Entonces, a esa prótesis de circonio monolítico se le cementa con un cemento específico, con un tratamiento específico, esa interfase de titanio, la cual se limpia el exceso de cemento, se prepara y se pule, se ultrapule a ultra brillo toda la zona gingival del circonio. Es decir, aquí hay una clave muy importante. Toda la parte del circonio que está en contacto con el tejido blando, haciendo el perfil de emergencia, todo el contorno gingival, no puede estar glaseado. Tiene que estar ultra pulido. ¿Y eso qué es? Pues no puede tener glaseado y lo que hay que hacer es ultra pulir el circonio con unas gomas, unas piedras específicas. ¿Por qué? Porque los
El tejido blando, los hemidesmosomas de los fibroblastos no se adhieren a el circonio glaseado, no se adhieren a la cerámica glaseada, no se adhieren al glaseado. Pero en cambio, sí hay estudios demostrando, como por ejemplo, pues los del el profesor Thomas Linkevicius o muchos otros, que ese tejido blando al circonio ultra pulido sí tiene la capacidad de adhesión. Por lo tanto, lo que está haciendo es otro sellado biológico por encima del pilar intermedio del cuello del implante. Además, evitando que la placa bacteriana, al estar sellado, entre hacia la zona crítica, hacia la zona del pilar intermedio, es decir, que no haya placa bacteriana en toda la zona del contorno subgingival. Ese detalle, y es lamentable que que muchos dentistas no lo sepan, obviamente es comprensible, pero que muchos protésicos, que son los encargados de hacer la prótesis y dar el mejor resultado a los dentistas, no lo sepan y te lo manden glaseado, pues la verdad que, bueno, deja mucho que desear, ¿no? Porque uno debe saber cómo tiene que hacer las cosas. Como un cocinero, si sabe que no se puede hacer tal cosa en la cocina, pues no la puede hacer. ¿De acuerdo? Yo lo veo así. Pero bueno, para eso estamos aquí, para ilustrar, para ayudar, para hacer que mejore toda la gente. Entonces, con esas claves, lo que vamos a conseguir son unos resultados, si te has dado cuenta, todos basados en la biología. ¿Por qué? Porque cuando entendemos la implantología desde una visión biológica, lo que vamos a entender es por qué biológicamente fracasan los implantes. Entonces, como ya lo entendemos desde la base, que es la biología, sabemos cómo evitarlo. Pero claro, esto obviamente no viene de la noche a la mañana. O sea, esto es tras muchos implantes puestos, tras muchos resultados que no son los correctos, tras mucho pensar, tras mucho dar vuelta a la cabeza, pues claro, se llega a una conclusión, tras mucho estudiar, tras mucho de todo, se llega a este resultado. Y al final lo que todo esto consigue es que tengamos, como siempre digo, unos resultados simples. ¿Por qué? Porque se puede hacer de una manera con muy poco material, siempre con lo mismo. Reproducible. ¿Por qué? Porque se puede hacer siempre con lo mismo y siguiendo los mismos pasos, sea cual sea la situación que te encuentres. Y rentable, ¿por qué? Porque no necesitas una gran inversión en maquinaria, ni en sistemas de implantes complejos, ni en sistemas de regeneración complejos, ni en instrumental complejo, ni en técnicas complejas, etc. Y sobre todo en tiempo, porque va a tardar menos tiempo. Cuando desarrolles la habilidad, obviamente, de poder hacerlo más rápido, vas a poner implantes en menos tiempo. Y cuando pongas implantes en menos tiempo, vas a poder poner más implantes. Pero además, cuando tengas más confianza y seguridad en ti, en que los resultados son los que tú quieres y en que vas a poder poner implantes en más situaciones de las que los pones a día de hoy, porque te puedo garantizar que eso, siguiendo esas 3 claves, es así. Lo que vas a hacer es que de repente vas a empezar a poner más implantes. Tenga o no tenga clínica, vas a empezar a poner más implantes. ¿Por qué? Porque se lo vas a transmitir a tus pacientes con tanta seguridad y tanta confianza que van a tener claro que lo que se tienen que hacer es lo correcto y que se lo tienes que hacer tú, porque están confiando y tienen esa seguridad en ti, porque tú la tienes en ti y entonces se la puedes transmitir y ellos lo sienten, ¿vale? Entonces, esos pacientes accederán a tratarse contigo. Y de repente, como a muchos alumnos les ha pasado, de poner pocos implantes, empezarán a poner más implantes. O de poner bastantes implantes, empezarán a poner también más implantes. Porque como lo entienden más simple todo, pueden poner más implantes. Y en situaciones que antes no se veían capaces de poner implantes. Y todo es cambiar esto. Como siempre digo, el ojo ve lo que el cerebro sabe. Cuando tú empiezas a entender y a ver la implantología, a pegarte a una persona que su manera de trabajar es simple, es reproducible, es rentable, con la cual pone miles de implantes al año, tú vas a empezar a aprender de esa persona.
Y en eso consiste, eso es un mentor. Eso es un mentor. Y eso es lo que te puedo yo dar. Esas son las 3 claves que te puedo dar a día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué he decidido dártelas? Porque estoy sumamente agradecido con muchas de las cosas que están pasando en mi vida. De hecho, por ejemplo, pues con todo el año pasado, con todos los objetivos que voy cumpliendo en mi vida, estoy tan agradecido que para mí es de derecho devolver a la comunidad mía, al mundo, al universo, devolver todo lo que yo pueda con los conocimientos que yo tengo. Entonces, por eso estoy haciendo este vídeo y por eso espero que lo veas y por eso espero que te ayude, esas 3 claves te ayuden a cambiar todo lo que a día de hoy quizás no estaba entendiendo por qué estaba fracasando. Espero haberte ayudado. Ya sabes, las 3 claves: el sistema de implantes, el posicionamiento y el tipo de prótesis. Todo visto desde una implantología con una visión biológica. ¿Para qué? Para tener una técnica simple, reproducible y rentable que te va a llevar a poner más implantes con menos complicaciones en menos tiempo. Así que ya sabes, vamos a ello.